Ya, muy bien. Entonces, el movimiento rectilíneo uniformemente variado ya tiene estos elementos o estas propiedades. La propiedad número uno, aceleración, puede ser mayor a cero, una velocidad final y una velocidad inicial, dándonos como una última propiedad la variación de velocidad. ¿Ya? Dijimos que existen 4 fórmulas para calcular o para trabajar el movimiento rectilíneo uniformemente variado. No sé por qué le puse una X acá. ¿Ya? Velocidad final es igual a la velocidad inicial más menos la aceleración por el tiempo. Velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más menos el doble de la aceleración por la distancia. La distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más menos la aceleración, más menos la mitad de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La velocidad media es igual a la velocidad inicial más la velocidad final dividido entre 2. Y también la distancia es igual a la velocidad final más la velocidad inicial por el tiempo entre 2. Son 5 fórmulas, 4 las más usadas. Esta quinta creo que la semana pasada lo hicimos. Hicimos un ejemplo 1, hicimos un ejemplo 2, hicimos un ejemplo 3, 4 y ahora vamos a hacer un ejemplo 5, ¿ya? Entonces voy a hacer 2 ejemplos, el ejemplo 6 y 7, el ejemplo 8 lo haces tú, lo haces bien, pongo tu notita y termina la clase, ¿ya? Vamos a ver, ejemplo número 8. Quiero que me atiendan lo más que puedan, estén lo más atentos posible a los ejercicios de lo que voy a explicar. Si tienen alguna duda, no duden en preguntarme, no tengan miedo en decir, profesor, no entendí. Y yo con gusto les voy a volver a explicar. Ya, entonces dice el ejemplo así. A ver, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ya, esto ya hicimos. La velocidad de un vehículo ya hicimos. Ya, este ejemplo de acá, quiero que me atiendan lo más que puedan, jóvenes, ¿ya? Tal vez les va a parecer complejo, voy a tratar de ser lo más claro posible. ¿Sí? Dice así, dos móviles distanciados 64 metros parten simultáneamente al encuentro uno del otro. ¿Ya? En línea recta y en sentidos contrarios. En línea recta y en sentidos contrarios. Con aceleraciones constantes, con aceleraciones de, la primera aceleración tiene 5 metros sobre segundos al cuadrado. 5 metros sobre segundos al cuadrado. Voy a poner 2 aquí al final. La segunda aceleración, 3 metros sobre segundos al cuadrado. Y 3 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Ya? ¿Después de cuántos segundos se encontrarán? Dice la pregunta. ¿Después de cuántos segundos se, de cuántos segundos se encontrarán? Y aquí pone ambos móviles parten del reposo. ¿Ya? Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense. Voy a tratar de ser lo más claro posible, insisto, quiero que me entiendan, ¿ya? Voy a dibujar
sí o sí es un hecho que debo dibujar, ¿ya? Para que yo entienda, para que tú me entiendas qué es lo que vamos a hacer, hay que dibujar. Fíjense que en cada ejercicio que yo hago un dibujo para entender, ¿ya? Nosotros en informática, los ingenieros en sistema, hacemos algo que se llama diagramas de flujo. Antes yo de crear una aplicación, una página web, un juego, lo que sea que me ponga a crear, yo dibujo en papel cómo quiero ver mi sistema. Ese diagrama de flujo me ayuda a mejorar mi lógica para que no me equivoque al momento de desarrollar el software. Y esa misma lógica que aplico en ingeniería en sistemas, me gusta aplicar en matemáticas y en física. Dibujar primero, para mí el diagrama de flujo es este dibujo, para entender bien cómo voy a resolver el ejercicio, ¿ya? Entonces, si tú aplicaras esto de dibujar primero, antes de resolver el ejercicio, todo se te va a hacer más fácil, ¿ya? Porque al dibujar te estás imaginando el escenario del ejemplo. Mira, en todos los ejercicios yo pongo dibujo, ¿ya? Entonces ahora vamos a dibujar también, si no, ¿cómo vamos a entender el ejercicio? ¿Ya? Dice, dos móviles distanciados a 64 metros parten simultáneamente al encuentro. Entonces quiere decir que estamos en un plano, no, voy a simular este plano, aquí está. Voy a llamar a este el punto A y a este voy a llamar el punto B. Entre A y B hay una distancia de separación de 64 metros. Eso es lo que dice el problema, ¿ya? Del punto A hacia el punto B va a salir un móvil, ¿ya? Ahí está una tortuguita, una pepita. ¿Ya? Entonces, este móvil va a ir en dirección a B. Y del punto B hacia el punto A parte otro móvil. Ya, ahí está. Ustedes pueden hacer mejores autos que yo. Ya, así que ahí está. El punto B sale hacia A otro móvil. Ya. Dice que el móvil A sale con una aceleración. A ver, 5 metros sobre segundos al cuadrado. 5 metros sobre segundos al cuadrado. Y el B sale con una aceleración, del punto B tiene una aceleración de de 3 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Ya? Ahí está. Perfecto. Después de cuántos segundos se encontrarán, dice, ambos móviles parten del reposo, nos da otro dato. Ambos tienen una velocidad inicial igual a 0. Ahí está, velocidad inicial 0, velocidad inicial 0. Bien, quiero que analicemos y quiero que activen sus micrófonos para responder lo que voy a preguntar. ¿Será que el punto de encuentro va a ser en el medio del camino, en el metro número 32? ¿Sí o no? ¿Qué me dicen? No, No. No, ¿Por profe, qué? ¿Por qué? porque uno tiene más aceleración que el otro. Ah, perfecto. Uno tiene más exacto. aceleración que el otro. Quiere decir que el que tiene más aceleración va a avanzar más que el que tiene menos aceleración. O sea que el punto de encuentro va a ser más cerca del punto B. Puede ser aquí, puede ser aquí, puede ser aquí. No sabemos, pero de que va a ser más allá de la mitad con respecto a, va a ser. Ya vamos a imaginar que va a ser el punto de encuentro aquí, no es en el medio, ¿ya? Vamos a suponer que es ahí. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que pudiéramos hacer? ¿Qué me dicen? Denme un minutito, ¿ya? Perdón, un minutito.
Bien, jóvenes, seguimos. Estaba atendiendo a algo pendiente aquí en la oficina, ¿ya? Seguimos entonces. Bien, vamos a hacer lo siguiente, les decía, ¿ya? Vamos a calcular, a ver, ¿qué podemos calcular? La aceleración. Ya tenemos aceleración de ambos. Velocidad final. La velocidad. Aceleración. El tiempo. Lo El que el tiempo. problema nos pide es que calculemos el tiempo, ¿no ven? La pregunta es, fíjense, quiero que analicen bien la pregunta. ¿El tiempo de encuentro va a ser el mismo para ambos móviles o va a haber diferencia en el tiempo de encuentro? Voy a desactivar la pantalla y me van a ver a mí. Tengo dos móviles, ¿ya? Móvil A, móvil B, o móvil A, móvil B, ¿ya? Del punto A va hacia el punto B el móvil y del B hacia el A. Van a cruzarse en algún punto. Mi pregunta es, ¿ese cruce es en tiempos diferentes o sucede al mismo tiempo? Al mismo tiempo. Al mismo tiempo, Es un profe. mismo tiempo para ambos, independientemente de que uno vaya más rápido que el otro, ¿no ve? Ya. Teniendo en cuenta esto, vamos a ver, ¿qué podemos hacer? Voy a dar compartir pantalla. Tenemos entendido entonces que la distancia de encuentro va a ser el mismo, o que el tiempo de encuentro va a ser el mismo, ¿no ve? Lo que podemos decir es lo siguiente también. A ver, ya. Esto por un lado, el tiempo de encuentro es el mismo. Ahora, las distancias. ¿A qué distancias se van a encontrar? ¿Por qué les hice dibujar esto? Los 64 metros es el total, ¿no ve? De la distancia de separación. Voy a llamar a este segmento de aquí distancia 1. Y voy a llamar a este segmento de aquí distancia 2. Si yo conociera el valor de ambas distancias, ¿cómo haría para obtener 64 metros de distancia? Vuelvo a preguntar, si yo conociera el valor de distancia 1 y conociera el valor de distancia 2, ¿cómo calcularía la distancia 64 metros? ¿Cómo obtengo esos 64 metros? ¿Se sumarían las distancias? Perfecto. Puedo decir que la distancia total, los 64 metros va a ser una distancia total. Y para obtener estos 64 puedo ocupar esta ecuación. Distancia total va a ser igual a distancia 1 más distancia 2, ¿no ven? Bien, qué inteligentes somos. Voy a anotar mis datos entonces. Yo ya tengo claro qué voy a hacer. No sé ustedes, si no lo tienen claro, conforme voy explicando se van a ir dando cuenta. Voy a decir datos y voy a anotar primero los datos del móvil A. Los voy a anotar con subíndice 1. Voy a decir aceleración 1. Aceleración 1 es igual a 5 metros sobre segundos al cuadrado. Voy a decir, ¿qué más tiene este? Velocidad 1. Velocidad inicial 1 igual a 0. ¿Qué más tiene? Tengo una distancia 1 que no conozco ese valor. Distancia 1. ¿Qué datos más tengo? Tengo una distancia total, lo voy a poner aquí al medio, distancia total igual a 64 metros. ¿Qué más tengo? Tengo una aceleración 2. La aceleración 2 vale 3 metros sobre segundos al cuadrado. Aceleración 2 igual a 3 metros sobre segundos al cuadrado. Y voy a decir una velocidad inicial 2 igual a 0. Y voy a decir una distancia 2 que desconozco. Ya tengo claro la figura. Fíjense.
Voy a ocupar esta ecuación de acá. Voy a decir 1. Calcular tiempo de encuentro. Calcular tiempo total le voy a llamar. El tiempo total de encuentro. Para esto voy a ocupar la fórmula que dice distancia total igual a la distancia 1 más la distancia 2. Ahora tú me dirás, pero profe, ¿cómo con solamente esta ecuación voy a poder calcular el tiempo? Vamos a separar, como dijo Jack el Destripador, vamos por partes. Voy a anotar aquí primero, esto me voy a llamar mi ecuación número 1. ¿Ya? Voy a escribir mi ecuación 2. ¿Cuál va a ser mi ecuación número 2? Si yo me fijo en mis fórmulas, en las fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente variado, tengo una fórmula donde tengo despejado distancia, donde dice la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más o menos la mitad de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Voy a ocupar esto. Voy a decir aquí así. 9, 10, 11. Voy a decir la distancia 1 va a ser igual a la velocidad inicial 1 por el tiempo más la mitad de la aceleración 1 por el tiempo. ¿Ya? Esto para mí se va a llamar ecuación número 2. Y voy a escribir la ecuación número 3. La ecuación número 3 va a ser así. La distancia 2, o sea, esta distancia va a ser igual a la velocidad inicial 2 por el tiempo más la mitad de la aceleración 2 por el tiempo al cuadrado. Esto es al cuadrado. Esto se va a llamar ecuación 3. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Voy a reemplazar las ecuaciones 2 y 3 en la ecuación 1. ¿Cómo, profesor? ¿Cómo va a ser esa locura? Así, mira, hijito. Voy a primero aquí disminuir un poquito esto. Ya, ahí está. Dice mi lógica me está empujando a hacer esto. Que esto de acá lo reemplace acá. O sea, donde yo vea distancia 1, sustituya por todo esto. ¿A cuánto equivale distancia 1? Distancia 1 equivale a velocidad inicial 1 por el tiempo más menos la mitad de la aceleración 1 por el tiempo al cuadrado. Todo este bollo lo voy a reemplazar aquí. Y en distancia 2 voy a poner todo este bollo. No sé si me estoy dejando entender. Bueno, yendo paso a paso me vas a entender. Entonces voy a decir así, como yo puse aquí que en la ecuación 1 voy a reemplazar la 2 y 3. La 2 voy a poner aquí y la 3 voy a poner aquí. Voy a decir lo siguiente. Distancia total es igual. ¿A cuánto es igual distancia 1? Distancia 1 es igual a velocidad inicial 1 por el tiempo más la mitad de la aceleración 1 por el tiempo al cuadrado. Todo esto voy a copiar aquí, pero para que no sea tan largo, me fijo que la velocidad inicial 1 es 0. Si yo pongo 0 aquí y multiplico por tiempo, 0 por tiempo, ¿cuánto me da? ¡Yujú! 0. Entonces lo voy a simplificar directamente. ¿Desde dónde voy a copiar? Desde aquí. Voy a decir la mitad de la aceleración 1 por el tiempo al cuadrado. Acabo de reemplazar esto de poner aquí en distancia 1. ¿Por qué? Porque distancia 1 vale esto, ¿ya?
Ahora voy a poner este signo más. Voy a decir aquí más. En distancia 2, ¿qué voy a poner? Lo que está aquí abajo. Pero me doy cuenta que velocidad inicial 2 igual es 0. Entonces esto se simplifica. Ahora sí voy a copiar aquí la mitad de la aceleración 2 por el tiempo al cuadrado. Listo, ya reemplacé. ¿Qué es lo siguiente que podríamos hacer? Mi lógica me lleva a hacer lo siguiente. Voy a decir aquí, despejar T. Voy a despejar tiempo. Y de esta forma voy a despejar el tiempo en donde se encuentre, ¿ya? ¿Cómo despejaríamos T? Ustedes en matemáticas el año pasado han de haber llevado una, ¿cómo es esto? Factorización, han debido llevar un caso de factorización que se llama factor común. Lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a decir acá, distancia total es igual. ¿Hay algún factor común entre estos dos valores? Fíjense que se están sumando. ¿Hay algún factor común, sí o no? ¿La t al cuadrado? Ya. La t al cuadrado es el factor común. Entonces voy a sacar mi factor común. Voy a decir aquí, factor común, tiempo al cuadrado. Voy a multiplicar por, y digo, 1/2 por aceleración 1 por tiempo al cuadrado dividido entre tiempo al cuadrado, ¿cuánto va a ser? 1/2 de A, nada más, porque ya no se anota el tiempo. Perfecto. 1/2 de aceleración 1. Luego, ¿qué hago? Pongo el signo más. No, en este caso, aquí voy a poner más. 1/2 de aceleración 2 por el tiempo al cuadrado entre tiempo al cuadrado, ¿cuánto me daría? 1/2 de aceleración 2. Perfecto, voy a decir 1/2 de aceleración 2. Listo, ya tengo factorizado tiempo. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a hacer lo siguiente, fíjense. ¿Quién acompaña a tiempo al cuadrado? Le acompaña toda este paréntesis, ¿no ve? ¿Qué le está haciendo? Le está multiplicando, por tanto lo voy a llevar a dividir y me va a quedar así. Distancia total sobre 1/2 de aceleración 1 más 1/2 de aceleración 2 igual a tiempo al cuadrado. Voy a continuar por acá. ¿Quién le acompaña a tiempo? A tiempo le está acompañando esta potencia cuadrada, ¿no ven? Por tanto, al otro miembro va a pasar a como raíz, pero voy a hacer transposición de miembros acá. Me va a quedar t solita, o sea, el tiempo, igual a este elevado al cuadrado va a pasar al otro miembro como raíz cuadrada y me va a quedar aquí así. Distancia total sobre 1/2 de aceleración 1 más 1/2 de aceleración 2. Acabo de encontrar la fórmula con la que voy a calcular el tiempo de encuentro. En esta fórmula voy a reemplazar mis datos. Voy a decir así. Tiempo, no lo voy a hacer en otra hoja, ¿ya? Voy a decir así. Tiempo, bueno, lo haré aquí nomás para que vean los datos. Tiempo va a ser igual a la raíz cuadrada de... ¿Cuánto vale la distancia total?
Mi distancia total vale 64 metros. Voy a dividir entre 1/2. ¿Cuánto vale la aceleración 1? La aceleración 1 vale 5 metros sobre segundos al cuadrado por 5 metros sobre segundos al cuadrado. Más 1/2. En este caso la aceleración vale 3 metros sobre segundos al cuadrado. El tiempo va a ser igual. Vamos a ver, voy a decir aquí 64 sobre 1 por 5, 5, ¿no ve? Me va a quedar así, me va a quedar 5 medios. Y aquí 1 por 3, 3, ¿no ve? Me va a quedar 3 medios. ¿Qué tengo aquí? ¿Cómo que se conoce a esto? ¿Quién me dice? 5 medios más 3 medios. ¿Cómo que se conoce eso? Fracción homogénea. Suma de fracciones homogéneas que tienen el mismo denominador. Entonces puedo sumar, ¿no ve? Voy a decir así, fíjense. 1 por 5, 5. Me va a quedar 5 medios. 1 por 3, 3, 3 medios. Entonces sumo. 5 más 3, 8, ¿no ves? 5 más 3, 8 medios. Entonces voy a tener aquí 8 medios. 8 medios, ¿qué? Metros sobre segundos al cuadrado. Ya, voy a resolver por acá. Voy a decir entonces, el tiempo va a ser igual a la raíz cuadrada de 64 metros en el numerador. Y digo, 8 dividido entre 2, 4, ¿no ven? 4. 4 ¿qué? Metros sobre segundos al cuadrado. ¿Puedo simplificar algo? Metros con metros se va. El tiempo va a ser igual. 64 dividido entre 4, raíz cuadrada de 64 entre 4 da 16. ¿16 qué? ¿Qué me quedó? Segundos al cuadrado. Tiempo va a ser igual. Raíz cuadrada de 16, 4. De segundos al cuadrado, segundos. Ahí está. Ese es el resultado de este ejercicio. Vuelvo a repetir. ¿Qué es lo que hice? Dibujé para entender qué fórmula voy a usar. Mi lógica a través del dibujo me llevó a hacer esto, a deducir que la distancia total, que es 64 metros, lo puedo adquirir sumando ambas distancias. La distancia 1, que es el segmento que avanza A, y la distancia 2, que es el segmento que avanza B. Teniendo en cuenta esta fórmula, entonces calculo los datos de distancia por separado. Como no puedo calcular los datos por separado, porque me falta el tiempo justamente, entonces esta formulita que acaba de crear mi cabeza lo ocupo en favor mío. ¿Cómo? Aquí dice reemplazar las ecuaciones 2 y 3 en la ecuación 1. Entonces reemplacé los datos de la ecuación 2 y 3 a la ecuación 1. Aquí está, esta es la ecuación 2 y esta es la ecuación 3. Y en general todo esto se llama ecuación 1. Hemos reemplazado datos, hemos despejado primero tiempo y una vez que hemos calculado el valor de tiempo, la fórmula de tiempo, hemos reemplazado los valores. Y ahí está, nuestro resultado final es 4 segundos. No sé si me he dejado entender. Ahora sí pueden preguntar, nos quedan 2 minutos antes de que se corte esta primera parte del Zoom. ¿Alguna pregunta de esta parte que he explicado? ¿Alguna duda? Estoy queriendo entender de que todos entendieron. ¿O quieren que pregunte al azar, de Docracia? Profe, yo más o menos entendí. Ya. ¿Los demás jóvenes? Igual, Sí, más o menos.
Sí, Profe, más o menos. Ya, ustedes saben que tienen que preguntarme si no entienden. Ya no quiero que en el examen estén en correteos. En 30 segundos se va a cortar este Zoom. Vuelven a ingresar al mismo enlace, por favor, ¿ya?